Ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, como les comentaba, por eso dice ahí ley de farmacias continuación para ver solo unas cositas que quedaron ahí y luego nos vamos directo a lo que es la reglamentación de medicamentos, es decir, la ley de medicamentos. Entonces, recordar esto, que es lo que vimos la clase pasada, el decreto de ley 15.703, que es la ley de farmacias y que hablaba entonces sobre cómo se debe regular todo lo que concierne a distribuir, comercializar y dispensar medicamentos, cosméticos y dispositivos terapéuticos. Además, entonces, esta ley en todos sus artículos tiene lo que se llama, lo de medicamentos lo vamos a ver hoy, vamos a profundizar, pero habla en un artículo de ellos y dice afines, es decir, cosas están como afines, lo que se dispensa en la farmacia como afines, y ahí nombra lo que son los cosméticos, lo que son los dispositivos terapéuticos y también habla de las hierbas medicinales. No sé si ustedes recuerdan que cuando hablábamos la clase pasada sobre la ley de farmacias, decíamos que podían estar adicionados a un servicio de farmacia la venta, por ejemplo, de hierbas medicinales. Todo esto lo nombra y lo desarrolla en el decreto 521. Entonces, se entiende por cosmético toda sustancia o mezcla de sustancias que son preparadas para ser utilizadas en la limpieza, en el mejoramiento o modificación del cutis, de la piel, del cabello, uñas o dentadura, incluyendo desodorantes y perfumes. Ya lo habíamos nombrado, pero bueno, destacarlo un poco, que además la ley de farmacias, cuando refiere a todo lo que se dispensa, comercializa, tenemos, además de los medicamentos, cosméticos y dispositivos terapéuticos, que se refiere a todo artículo, instrumento, aparato o artefacto que se utiliza para diagnosticar, tratar, atenuar o prevenir una enfermedad, un desorden o un estado físico anormal y sus síntomas. También se utiliza para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica, una estructura corporal o una prótesis, para embellecer. También son los que se utilizan para evitar el embarazo y para el cuidado de los seres humanos durante el embarazo o el nacimiento. Todo esto lo desarrolla en el mismo decreto 521. Ahí tenemos algunos ejemplos, o sea que cuando hablamos de dispositivos terapéuticos podemos hablar tanto de un guante como un artefacto con una tecnología mucho mayor que, si bien no lo vamos a dispensar, no va a estar el muestrario en la farmacia, hay algunas farmacias en las cuales se realizan también este tipo de ventas. Y acá, por ejemplo, tenemos desde lo que es el Ministerio de Salud Pública, en el Departamento de Evaluación de Tecnología, les muestras algunos de los dispositivos terapéuticos. Ven acá, todo lo que dice DT es todo dispositivos terapéuticos, ¿no? Solamente para que vean algunos ejemplos. Audífonos, bolsas de ostomía, bolsas descartables de recolección de fluidos, bolsas recolectoras de orina, cepillos endocervicales que se utilizan para hacer los Papa Nicolau, colectores de orina también masculinos, eyectores odontológicos, guantes de látex, lancetas, bueno, y otro tipo de dispositivos, pero digo, para que vean que hay una gran variedad, ¿no? Desde un tapabocas hasta algo mucho más complejo, como por ejemplo, este, algún cepillo o algún eyector. Bueno, y en cuanto a las hierbas medicinales, hace referencia del mismo decreto a que son hierbas autóctonas o extranjeras de uso popular que lleven en sus envases la denominación habitual o científica y sus usos o indicaciones. Puede ser una planta entera,
o alguna de las partes de la planta, por ejemplo, hay algunas plantas en donde la flor es la que tiene su acción farmacológica o la raíz, no puede estar pulverizada ni molida y puede estar cortada en un tamaño que permita que si yo la mire, la identifique, o sea, una identificación macroscópica. ¿Tá? Hierbas que no están incluidas en uno de los anexos de esta ley, que se refiere, que es esto, la pueden encontrar en el decreto 403 del 2006, que en realidad son hierbas prohibidas para poder dispensarse en nuestro país, ¿tá? O sea que, en fin, se pueden vender todo tipo de hierbas que no estén prohibidas en nuestro país. Y simplemente nombrar que además de los cosméticos, de los dispositivos, de los medicamentos, también tenemos productos químicos, y acá tienen una grandísima cantidad de productos químicos, algunos que los pueden encontrar en las farmacias de categoría 1 y otros que los pueden encontrar ya en farmacias de categoría 5 o droguerías. ¿Tá? Esto no hay que aprenderse, solamente son todos los productos químicos que pueden llegar a ver que se dispensan. Bueno, muy bien. Y ahora nos vamos directamente a lo que es la reglamentación sobre medicamentos, en donde también en nuestro país tenemos un decreto de ley que es la 15.443 y que fue creada en el año 83. Así como la de farmacias, esta también es decreto ley, al fin y al cabo es una ley, pero tiene esa denominación porque también fue creada en la época de la dictadura. En esta ley lo que hace es dictar toda la normativa con respecto a la importación, a la representación, a la producción, elaboración y comercialización de medicamentos y demás productos a fines de uso humano. Es decir, en esta ley involucra todo el marco regulatorio legal de los medicamentos. ¿Tá? Y entonces lo primero que tenemos que saber es lo que dice en su artículo 2, que es la definición de medicamento. ¿Tá? El medicamento se entiende como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a ser usadas en el tratamiento, mitigación, prevención o diagnóstico de una enfermedad, condición física o psíquica anormal o síntoma, o restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas de un ser humano. A ver, esta definición, ustedes dirán, pero acaba de decir algo muy similar. Sí, cuando hablé de dispositivos terapéuticos y de su definición, luego si ustedes miran y comparan, van a ver que son similares, pero la gran diferencia es que con un medicamento no podemos ni restaurar, ni corregir, ni modificar una estructura fisiológica, es decir, un órgano, que con una prótesis, que es un dispositivo terapéutico, sí se puede. ¿Tá? Pero no son, las definiciones son muy distintas, pero como hay palabras que se repiten, parecen que son similares. ¿Tá? Pero entonces, un medicamento, para hacerlo bien sencillo, dice sustancia o mezcla, porque hay medicamentos que tienen un solo principio activo, ¿tá? Y hay otros medicamentos que tienen más de uno. Por ejemplo, tenemos la buscapina, la butiliosina es el principio activo, su nombre comercial es buscapina, y luego tenemos la buscapina compuesta, que tiene, además de esa droga, además de la buscapina, tiene dipirona o metimazol. Entonces ahí tenemos una mezcla de sustancias. Por eso puede ser o solo sustancia o mezcla de sustancias. Y que se utilizan, como ven ahí, para calmar, prevenir, diagnosticar una enfermedad, porque un medicamento también es un contraste. Los contrastes que se utilizan para realizar estudios de imagen también son medicamentos. Por eso dice ahí diagnóstico de una enfermedad. O si no, para tratar enfermedades como los antibióticos, para mitigar, por ejemplo,
algún cuadro de gastroenteritis, ¿no? Que curse con un dolor abdominal, ahí también mitigan, calman los síntomas, o también se puede utilizar para prevenir la complicación de alguna otra enfermedad. Pero como ven que dice ahí, condición física o psíquica anormal, porque puede ser orgánica o mental, o algún síntoma. Y después, como dice acá abajo, restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas. ¿Qué son las funciones fisiológicas? Bueno, todo lo que hace nuestro cuerpo, desde que el latido del corazón, la respiración, la formación de orina, la formación de glucosa, etcétera, etcétera. Todos los procesos que ocurren normalmente en nuestro cuerpo, ¿tá? Y que frente a la enfermedad de un órgano no lo puede hacer, bueno, se utilizará un medicamento para poder suplir esa función, suplirla completamente o parcialmente. ¿Tá? Por ejemplo, también en la diabetes tipo 1, en donde no hay células productoras de insulina y hay que inyectar la insulina, bueno, en ese caso también es un medicamento. Y ahora vamos a ver un poquito de cosas sobre la ley, ¿tá? Sobre qué es sobre qué habla la ley, y luego volvemos a hablar del medicamento propiamente dicho, ¿tá? Y de cosas también legales, pero bueno, nos centramos más en los medicamentos. Ahora vamos a ver de manera general que esta ley regula una gran cantidad de cosas, ¿tá? Y en primer lugar, establece la formación de lo que se llama la ARM, o Autoridad Reguladora de Medicamentos. Esta autoridad reguladora, en nuestro país, forma parte del Ministerio de Salud Pública, ¿tá? Y esta ley establece, nombra cuál es la función de esta autoridad reguladora, que en realidad es como la autoridad máxima dentro de lo que es toda la responsabilidad de la fiscalización de los medicamentos. Entonces ven acá que algunas de las funciones son dar autorización para que se comercialice un medicamento. Por ejemplo, el laboratorio realiza un medicamento y antes de poder dispensarse o venderse, tiene que tener la autorización del Ministerio de Salud Pública. Esa autorización la da esta autoridad reguladora de medicamentos. También lo que hace es inspeccionar, controlar las importaciones, brindar o conceder licencias a los laboratorios, controlar los mercados, realizar todo el control de calidad, realizar el control sobre la publicidad y promoción de los medicamentos. Ahora luego vamos a ver que sobre los únicos medicamentos que puede hacerse publicidad en nuestro país es sobre los que tienen venta libre, no sobre los otros. Realiza el control de todo lo que son los ensayos clínicos, es decir, para la fabricación de un medicamento, que luego vamos a tener una clase que nos habla sobre eso, se deben de realizar ensayos, ¿no? Ensayos que primero se realizan con animales, luego se realizan con seres humanos. Entonces el control de cómo se realizan esos ensayos también compete a la autoridad reguladora. Todo lo que es la farmacovigilancia, que también vamos a tener una clase sobre eso. La farmacovigilancia es la vigilancia de la aparición de reacciones adversas medicamentosas. Otras cosas que también realiza esta autoridad es, define el formulario terapéutico de medicamentos, que también tenemos otra clase que habla solamente de eso, que básicamente el FTM o formulario terapéutico de medicamentos es una guía elaborada por el Ministerio de Salud Pública teniendo en cuenta las patologías que tenemos en nuestro país, teniendo en cuenta los tratamientos que se realizan en nuestro país, entonces en base las guías, los protocolos, entonces teniendo en cuenta eso, elabora una lista muy amplia de todos los medicamentos que tiene que haber en este país. Y luego cada institución, también en base a las patologías que atiende,
los medicamentos que vaya a comprar sí o sí tienen que salir de ahí, no pueden salir de otro lado. ¿Tá? Pero entonces, por ejemplo, si hubiera una clínica cardiológica eh, y tiene que elegir los medicamentos para el tratamiento de sus pacientes, tiene que ir a este FTM o formulario terapéutico de medicamentos y tomar de ahí los medicamentos que le sirven. ¿Tá? Porque todos esos están autorizados por el Ministerio de Salud Pública para poder dispensarse, no otros. Bueno, es, como ven, un ente muy grande, ¿no? Que cumple con muchas funciones, entonces, por lo tanto, tiene diferentes comisiones y en cada comisión se le asigna una de estas funciones. La tarea, por ejemplo, de de controlar toda la parte del control de calidad, lo realiza la Comisión de Control de Calidad. Lo que es el control de los ensayos clínicos, los realiza lo que se llama la División o Comisión de Evaluación Sanitaria, ¿no? O sea que para cada una de estas cosas, la autoridad reguladora de medicamentos delega a las diferentes comisiones el control de cada una de estas cosas. Bueno, luego tenemos lo que es la inspección reglamentaria. También es otra de las cosas que establece esta ley. Eh, esta ley lo que dice es que se deben de nombrar inspectores farmacéuticos públicos. De esta manera, estos inspectores pueden ir a inspeccionar todas las farmacias, todas, de cualquier categoría, ¿tá? Y son además, estas inspecciones son un requisito para poder darle a la farmacia la licencia para la venta de medicamentos, etcétera, tanto público como privado. O sea que toda farmacia que no tenga inspección aprobada no se le puede conceder la licencia para que pueda vender. Eh, bueno, y ahí como ven, estas inspecciones pueden realizarse tanto en fabricantes locales, mayoristas, distribuidores al por menor, como en las farmacias comunitarias, farmacias públicas y depósitos, y farmacias, todas las farmacias y puntos de dispensación en establecimientos de salud. O sea, todas las farmacias que están contempladas en la ley de farmacias y que son de 6 categorías diferentes, este inspector farmacéutico tiene la autoridad para ir a fiscalizar, para inspeccionar todas sus instalaciones y, bueno, aprobarlas o no. También esta ley establece cómo y qué medicamentos se pueden importar. No es que yo, laboratorio, creo un nuevo medicamento y decido importarlo, sino que tengo que seguir rigurosamente todas las condiciones que establece la ley. ¿Tá? También dentro de esta ley está especificado que cualquier producto que sea importado tienen que tomar la muestra previa, ¿tá? Y analizarla. ¿Tá? Porque hay, han ocurrido que a veces, mientras se están fabricando, se realiza el control de calidad, está todo bárbaro, ¿no? Y de sorpresa, previo a importarlos, viene la comisión de fiscalización, realiza el control y tiene otra calidad. ¿Ah? Por eso es que antes de importar, con todo así empaquetado, pueden tomar una muestra para poder analizar la calidad. También está establecido en la ley que los medicamentos por dónde tienen que salir o entrar, por ejemplo, en nuestro país, los psicofármacos y los estupefacientes, que son toda medicación controlada, como por ejemplo lo que es morfina, lo que es el midazolam, el diazepam, todo eso, solamente pueden entrar por el aeropuerto de Carrasco. Solamente vienen por acá por Montevideo y pueden ingresar por el aeropuerto de Carrasco. No pueden entrar por ningún otro puerto. ¿Tá?
Cualquier inspector o autoridad sanitaria puede entrar, ¿tá? Obviamente que previo se tuvo que haber comunicado con la aduana, pero luego de tener esa comunicación en donde no intermedia nada más, puede ingresar a realizar el control en cualquier container que tenga medicamentos. Otra cosa que también establece la ley es lo que es publicidad y promoción. En este país tenemos disposiciones para supervisar y regular la publicidad de los medicamentos de venta con receta. Prácticamente ningún medicamento que deba de venderse con receta se puede promocionar ni publicitar. Solamente los que son de venta libre. ¿Tá? Bueno, y acá tenemos brevemente lo que era la farmacovigilancia, ¿tá? En donde les comentaba yo que hay dentro de esta ley también actividades de farmacovigilancia que forman parte de lo que es la agencia, la autoridad reguladora de medicamentos, ¿tá? En donde se tiene que realizar la farmacovigilancia. Tenemos una ordenanza, que es la ordenanza 206 del año 2006, en donde habla específicamente de lo que son las reacciones adversas medicamentosas, cuáles son y cuál es su control y cómo prevenirlo, ¿tá? La unidad de farmacovigilancia que hay en cada farmacia actúa como coordinadora de lo que se llama el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, que es un centro nacional que lo que hace este centro es monitorizar los medicamentos, todos los medicamentos, ¿tá? Y tiene, bueno, ahí solo para comentarles que tiene 2 médicos que realizan 12 horas en total, pero entonces, lo fundamental de este sistema de farmacovigilancia es esto, ¿no? Vigilar la aparición de reacciones adversas medicamentosas. Vamos a ver luego que tenemos en Uruguay un formulario. Ese formulario es el mismo para todo el Uruguay y ahí se utiliza para notificar las reacciones adversas y todos los errores de medicación, ¿tá? Luegamente de esto haber sido informado, se guarda en una base de datos. Esa base de datos es a nivel nacional, es decir, de todo el Uruguay informan y todo llega al mismo lugar para tener siempre bien presente qué es lo que puede llegar a ser perjudicial o no. ¿Tá? Pero luego vamos a ver un poquito con más profundidad farmacovigilancia, no en esta clase. ¿Qué me dicen? ¿Cómo van? Entiendo que es bastante material, pero en realidad son muchas letras las que ven. Lo único que ustedes tienen que resaltar es el hecho de que tenemos la ley 15.403, que es la ley de medicamentos, la cual a su vez tiene muchísimas funciones, porque tiene varias cosas que controlar, digamos. Y además, para todas esas funciones, delegar trabajo a los demás para que finalmente el trabajo quede correctamente hecho, ¿tá? Entonces recordar simplemente esto. El título, no voy a preguntar nombre, pero bueno, entender sí el tema, todo lo que se refiere a esta ley. Ah, sí, María Laura, en realidad, como les digo, yo más que nada, en la prueba es una pregunta de cada clase y más que nada yo me refiero a, a si hay o no una ley, ¿va? Porque además las preguntas son solamente verdadero o falso, o sea que es recordar que la implementación de esta ley tiene múltiples cosas en su interior, digamos, y que se controla absolutamente todo, ¿no? Pero números no se van, no les voy a pedir.
y a grandes rasgos esto de las funciones, ¿tá? Para su futuro, para conocer, ¿tá? Que hay alguien que puede ir a inspeccionar la farmacia en donde ustedes están, que hay alguien que frente a que venga y les diga, sí, los medicamentos, ¿cómo se controlan? Ah, sí, los medicamentos, hay una ley de medicamentos que dice pasito por pasito cómo se tiene que hacer todo, desde por dónde puede entrar un medicamento importado hasta cómo pueden salir desde acá, pasando por todo lo que son las inspecciones, por lo que es la vigilancia del fármaco, de la aparición de efectos adversos. Entonces, en realidad, es eso lo que quiero que ustedes recuerden. Y que además esto, ¿no? No todo se puede promocionar ni publicitar, solamente lo de venta libre. Bueno, volvemos entonces a lo que era un medicamento, que ya estuvimos viendo cuál era su definición, que no la voy a volver a nombrar, es sencillo de entender, si no es así lo preguntan. Y hay otra cosa que me importa que ustedes sepan. En el decreto 521 también, en donde habla de los medicamentos, los clasifica. Es decir, que cuando nosotros hablamos de medicamentos tenemos de 4 tipos diferentes. Tenemos lo que se llama la especialidad farmacéutica, tenemos fórmulas o preparados galénicos, alimentos de uso medicinal o productos biológicos, ¿no? O sea que yo un medicamento lo puedo clasificar de 4 formas diferentes. Y ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera, que es lo que se conoce como especialidad farmacéutica, puede ser un medicamento que sea simple o que sea compuesto, como les nombraba hoy, de la buscapina. Tiene que tener sí o sí un nombre registrado en el ministerio, una fórmula de cómo se hizo ese medicamento también declarada ya, y que sea fabricada industrialmente, es decir, no en una farmacia, sino en una empresa, en una fábrica, que tenga propiedades farmacéuticas que sean controladas y que se comercialice solamente en algunas unidades de venta. Es decir, a ver cómo les explico esto. Cuando nosotros hablamos de especialidad farmacéutica, hablamos de un medicamento que ha sido comprobado su eficacia a través de diferentes métodos y que además ese medicamento tiene que estar registrado, que lo que figura ahí adentro es tal cual porque esto fue registrado, fue comprobado su propiedad farmacéutica y bueno, y por lo tanto luego, digo, se determina que se comercialice solamente en algunas unidades de venta, que en realidad se va a comercializar en donde se necesita. ¿Tá? Eso es lo que piden, que no hagan tantas solo por el hecho de para tener, porque eh, esto vamos a decir, eh, a ver, cada lote que se fabrica tiene un tiempo, tiene un vencimiento, entonces, bueno, eso, si se fabricaran, no sé, un número desproporcionado, es más fácil y muy costoso que esto se venza y se tenga que descartar que si se va fabricando de a lotes. O sea que una especialidad farmacéutica básicamente es un medicamento, es un remedio, un medicamento que está registrado en el ministerio y que cumple con lo que es un medicamento. Eso es especialidad. Como luego van a ver en otras clases, cuando nosotros vamos a ver que hay medicamentos también que se pueden llamar medicamentos similares, medicamentos innovadores, medicamentos genéricos, y van a ver que volvemos a tocar sobre este tema. ¿Tá? Pero esto hoy, como ustedes lo entienden, hace referencia a un medicamento que está registrado en el Ministerio de Salud Pública. Eso es una especialidad farmacéutica. Luego tenemos, o sea, siguiendo dentro de esto, ¿no? Ulises, lo que era clasificación de los medicamentos.
vimos especialidad farmacéutica. Ahora vamos a ver el que sigue, que dice fórmulas o preparados galénicos, ¿tá? Que esto tiene que estar realizado en base a las farmacopeas vigentes. Farmacopeas son como las guías, hay libros, digamos, y ahí adentro está qué es lo que se utiliza para cada enfermedad. Entonces, eso es lo que tiene que hacerse, tal cual lo dice el preparado galénico. Y luego tenemos las fórmulas magistrales que se utilizan de manera individual o personal en una persona. En realidad, a ver, estas fórmulas o preparados galénicos, por ejemplo, ahora no se usan mucho, pero había medicamentos para las verrugas, por ejemplo, que se indicaban que se hicieran con tal ácido y tal ácido. O sea que de dos materias primas se junten y se formule un ácido. En ese caso sería un preparado galénico, porque no es solamente para una persona, puede ser utilizado para varias personas. Por otro lado, la fórmula magistral lo que dice es que es un medicamento que se hace solamente para un paciente. O sea que las fórmulas magistrales pueden hacerse para varios, pero, perdón que le erré. Los preparados galénicos pueden hacerse para varias personas, pero la fórmula magistral siempre será individualizada, ¿está? Para cada persona. Continuando con esta clasificación, tenemos los que se llaman alimentos de uso medicinal. Y después, bueno, no, perdón, continuamos por acá. El alimento de uso medicinal es un alimento que por haber sido sometido a algún proceso en donde cambia ese medicamento, cambia la concentración de los nutrientes, de la fórmula que tiene ese medicamento, de la calidad, o porque se le agregan nuevas sustancias, pasa a llamarse alimento de uso medicinal. ¿Y acá qué ejemplo tenemos? Bueno, cualquier suplemento que se utilizan en los adultos mayores, como por ejemplo el Ensure, en los niños el Pediasure, es decir, cualquier era, era una fórmula, ¿no? En ese caso teníamos un medicamento que era, por ejemplo, leche de vaca modificada, y ahora se le agregan una gran cantidad de diferentes complementos y pasa a ser un alimento de uso medicinal. Un medicamento, pregunta María Laura, ¿un medicamento para el tratamiento de inmunoterapia es una fórmula magistral? Puede ser. Si lo elaboraron para vos, ¿no? O lo elaboraron para la persona, es una fórmula magistral. Si es algo que ya viene pronto, ¿tá? Es un medicamento. Ahora, si es una fórmula que se puede usar para muchas personas, para cualquier persona que requiere un tratamiento de inmunoterapia, pero se prepara en la farmacia, ahí pasaría a ser un preparado galénico. No sé si se entiende, María Laura. Ah, está. Entonces, ahí sí, es una fórmula magistral. ¿Tá? Si te lo prepara para vos todos los meses, es una fórmula magistral. Exacto. Bueno, y los productos biológicos son productos que son de origen vegetal o animal, pueden ser alguna sustancia semisintética, algún producto biotecnológico, pero que su potencia o inocuidad, es decir, si hacen bien o hacen mal, deben de ser evaluados con análisis químicos, físicos o biológicos. Y acá tenemos, por ejemplo, las vacunas, algunos sueros de origen humano y animal, alergenos, enzimas, etc. Es decir, todo producto que puede ser muy variado
en donde tiene que tener un análisis químico y físico para luego ser usado por el ser humano, pero que tiene un origen vegetal o animal, o biotecnológico o semisintético, pasa a ser lo que se llama producto biológico. Bueno, ¿cómo vamos? Muy cargado de cosas. ¿Quieren hacer un recreo o algo o van bien? Digan, cuéntenme. A ver. Ah, María Laura y Magdalena van bien. No sé los demás. Bueno, continuamos. Se acusaron dos nomás y bueno, son mayoría. Si nadie más habla. Acá que pusieron más. Ah, van bien, bien, Alexis, María, buenazo, Beatriz, Danilo, Soledad, van, bárbaro, súper. Bueno, a ver qué preguntaron acá. Dice, por ejemplo, dice Beatriz, las células madre. ¿No? Ay, perdón, esperen que volvemos para atrás. Por ejemplo, las células madre hace referencia, Beatriz, decís que puedes hacer referencia a que a un preparado galénico. ¿Qué pasa? Ah, o capaz hacer referencia a un producto biológico. A ver. ¿A cuál haces? ¿A producto biológico? Ah, productos biológicos. Sí, en realidad las células madres, digamos, no llevan, no se evalúa, no llevan análisis químicos, ¿no? Antes de ser utilizadas en cada persona, no llevan análisis químicos, físicos o biológicos en donde se evalúa la potencia o la inocuidad, porque las células madres son, digamos, como células vírgenes, ¿no? En donde directamente son utilizadas. Por eso, y sería como medio, tampoco se tampoco esto entraría dentro de la clasificación de medicamento porque no es dispensado en farmacia. Entonces, la dejaríamos afuera. No pondríamos las células madre como producto biológico, ¿está? Por ese motivo. Pero muy bien, gurises, que hagan preguntas, que se saquen las dudas, porque eso también a veces lleva a que otros piensen, o se les ocurra alguna otra pregunta, o sea que sigan preguntando que no hay ningún problema. Bueno, entonces, ya habiendo hablado un poquito de lo que era la clasificación de medicamentos, vamos a ver lo que son las categorías de venta de los medicamentos, es decir, bajo qué condiciones yo puedo vender una u otra cosa. Y hoy vamos a nombrar cada uno de ellos, a qué hacemos referencia, pero el último, que es el medicamento controlado, es un poco más complejo, como les decía, desde la parte de prescripción de la receta, lo que ustedes tienen que observar, cómo es el registro frente al ministerio. Entonces, hoy simplemente lo nombramos y luego vamos a profundizar en la clase que viene. En nuestro país podemos llegar a categorizar la venta de medicamentos de 4 maneras. Medicamentos que sean de venta libre, pero siempre teniendo en cuenta las reglamentaciones que establece la ley, ¿tá? Pero son de venta libre. Medicamentos de control médico recomendado, ¿tá? Medicamentos que solamente se pueden vender bajo receta y esa receta de un profesional autorizado. Por ejemplo, un médico, un veterinario o un odontólogo.
Y luego, la última categoría dice medicamentos controlados, como por ejemplo, psicofármacos y estupefacientes. Bárbaro, Danilo, sí va a quedar un cuestionario. En este caso van a tener un cuestionario para realizar. Bueno, y todo esto sobre los medicamentos lo establece otro decreto de ley, que es la 14.294, que habla solamente de medicamentos controlados. Entonces ahora vamos a ir viendo cada uno de estos. Pero recordar que tenemos 4 categorías de venta, 4 formas de poder vender o dispensar medicamentos. La primera de ellas es venta libre. Venta libre, medicamentos de venta libre, que también se les puede llamar OTC, over the counter, que en realidad esto traducido en el inglés significa esto, venta libre. Este tipo de medicamentos no exigen, para poder venderlos, que ningún profesional autorizado me los indique. O sea, no exigen un acto médico, no exigen que el médico tenga que haberte atendido para poder indicarte el medicamento. Y además, su uso, el uso de ese medicamento, las condiciones o las dosis que ya están escritas como deben de tomarse, no generan un peligro. Si se toma un poquito de más, no generan un peligro. Por eso se llaman de venta libre. No necesitan que un médico te los indique, la persona puede ir, los compra, se fija cuál es la dosis que tiene que tomar, y como tienen un amplio margen de seguridad, esto quiere decir que si tomas un poquito más no va a pasar nada. Ojo, gurises, no quiere decir que esto es un caramelo. Todos los medicamentos pueden tener toxicidad. Todos los medicamentos pueden generar intoxicaciones. Pero como estos tienen un amplio margen de seguridad, es decir, que las dosis para llegar a ser tóxicas son muy amplias, se pueden establecer con condiciones de venta libre. No, el ketofen, Alexis, entra dentro de lo que se llaman las condiciones de venta con receta, que ahora vamos a ver. Acá volvemos, gurises, sobre lo que muchas veces vemos. O sea, vemos medicamentos que dicen venta bajo receta y los vemos vendiendo en el almacén de la esquina. Pero todo medicamento, y es un poco lo que vamos a ver, y vamos a hacer un pequeño taller en la clase que viene, todo medicamento debe de tener especificado en su caja cómo es, en qué categoría de venta se encuentra. Y eso lo vamos a ver, por eso ya de paso les adelanto que pueden ir consiguiendo algún medicamento que tengan en su casa, alguna caja, algún envase, porque vamos a tener que hacer un trabajo con eso. El que no tiene, no se preocupe. Yo voy a, también les voy a ofrecer. Pero si tienen, bárbaro. Exacto, sí, Beatriz. No lo dudo que te lo han vendido sin receta. Bueno, a ver si yo tengo, esperen, denme un segundo para poder mostrarles algo. A ver si acá mismo lo puedo ver. Una consulta, profe. Sí, diga. ¿Y cómo, y eso no lo controla nadie, que se vende así, por ejemplo, antibióticos, también esos calmantes que son muy fuertes, sin receta? ¿Cómo es eso? Miren acá, esperen que justo les voy a mostrar. En realidad es lo que venimos diciendo sobre esto sobre la ley de farmacias. Está la fiscalización, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si la persona, a una persona le favorece que yo vaya a comprar, por ejemplo, un ketofen y me lo vendan sin receta, entonces nadie va a ir a denunciar.
Nadie va a ir a denunciar al Ministerio de Salud Pública que en esta farmacia están vendiendo Ketofen sin receta. ¿Entienden? Entonces la única forma es esa, que se haga la denuncia, y no se hace. Claro, y el laboratorio también los vende más cantidad y no, En no realidad, necesita esta es la receta. obligación del laboratorio. Poner en cada caja, fíjense, control médico recomendado. ¿Ve? O sea, que este fármaco entra dentro de las categorías de control médico recomendado. Por lo tanto, como ahora vamos a ver, tienen productos cuyo consumo prolongado e inoportuno puede originar un cierto riesgo de perjuicio para la salud, aunque no grave ni irreversible. ¿Está? Y luego, no, porque claro, acá tenemos, es distinto. El Ketofen, dice esto, control médico recomendado. Luego hay otros, a ver si, este no es el caso. Esperen, a ver. O sea que no está mal. Como dice control médico recomendado, se puede vender sin receta, pero se recomienda que sea bajo indicación médica. Pero como dice eso, se puede vender sin receta. Esperen que me voy a fijar otro. Que quizás... A ver. A ver acá. Vamos a ver este ejemplo. Miren este, por ejemplo. Dice, medicamento controlado. ¿Ven? Este no se podría vender sin receta. Bajo ningún concepto, por ejemplo, que es el lorazepam. Y a ver. Acá, este es otro. Este si viene de Argentina, pero es para mostrarles un ejemplo. ¿Ven acá? Bueno, acá también pasa lo mismo. Este medicamento, el misoprostol, dice acá, venta bajo receta. ¿Ven? O sea, esto es la obligación del laboratorio de tener en cada envase secundario, que se llama esto, y en el envase primario también, especificado cuál es la categoría de venta de este medicamento. Vieron que el misoprostol, ahí está, vieron que el misoprostol es un medicamento que se utiliza para el aborto, ¿no? Pero el misoprostol, luego se descubrió que tenía ese efecto, pero en realidad el origen, el uso de ese medicamento se utiliza para el tratamiento de lo que son las úlceras gástricas. Para eso es que se utiliza el misoprostol. Vamos a decir, es lo que se llama un análogo de las prostaglandinas, que de esa manera resulta beneficioso para el tratamiento. Ahora, también se utiliza para el aborto. Por eso una de las contraindicaciones totales para tomar misoprostol es estar embarazada. Entonces, había farmacias, por lo menos en el interior sé que es así, y acá también, había farmacias que vendían claramente no libremente al público. Pero bueno, no sé cómo es el sistema que hacían, pero vendían el misoprostol sin receta. Arriesgándose sin duda a que la fiscalización, porque estos inspectores van a las farmacias vestidos como gente particulares también y hacen ese tipo de inspecciones. Pero generalmente
cuando surge alguna denuncia de alguna persona, ¿tá? De que se está vendiendo un medicamento, por ejemplo, de venta bajo receta, como si fuera de venta libre. Entonces ahí se hace la inspección, y bueno, y pueden encontrarlo o no. Y obviamente, además de eso, bueno, las fiscalizaciones que se realizan para conceder las licencias a la farmacia, pero claro está que ese tipo de cosas no es, a no ser que alguien denuncie y que justo cuando vaya, cuando vaya el inspector suceda, no son fáciles de determinar tampoco. ¿Está? Bueno, entonces, volvemos a esto. Dijimos, venta libre, todo tiene que estar establecido en su envase. Los de venta libre, entonces, todos los remedios, recalco, tienen dosis de toxicidad, pero cuando tienen un amplio margen, antes de llegar a generar toxicidad, se pueden vender con venta libre. Luego tenemos los de control médico recomendado, en donde se recomienda que sean indicados por un médico, pero no necesariamente tenemos que tener una receta. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen un control médico recomendado? Porque como dice ahí, son productos que si son utilizadas de manera errónea, es decir, o de manera prolongada o de manera inoportuna, pueden llegar a originar un riesgo de perjuicio para la salud, ¿tá? O sea, un riesgo, pero no es grave ni irreversible. O sea, todo problema que generen no son graves y son reversibles, se pueden resolver, ¿tá? Entonces, si bien se recomienda siempre que sean indicados por un médico por ese motivo, se pueden vender sin receta, ¿tá? Pero en la caja está consignado y dice, control médico recomendado, ¿tá? ¿Qué pasa? Un ketofen, un comprimido de ketofen, yo puedo tomarlo durante un tiempo determinado. Si yo comienzo, si yo lo ingiero durante un tiempo en el que no sé, porque bueno, me sigue doliendo el brazo, el ketofen no me anduvo, me sigue doliendo la columna, entonces lo voy a seguir tomando. Y el ketofen es muy gastroirritante y puede llegar a provocar una úlcera, ¿tá? Por eso es que no puedo tomar el ketofen durante más de determinado tiempo. A ver qué pone acá. Y también, exacto, Beatriz. Los riñones también, exacto. Profe, una pregunta. Sí, ¿Y cuánto tiempo, por cuánto tiempo no se puede? y bueno, y generalmente nunca más de 15 días. Entre 10 días y 15 días continuos, ¿no? Porque en realidad sí uno puede tener el ketofen en la casa y cuando tiene un empuje o, no sé, a veces a las personas que han tenido fracturas, el tiempo, cuando baja la presión atmosférica, que se siente la presión en los huesos, se genera el dolor y uno toma ketofen por ese día, ¿tá? No hay problema, yo puedo tener el ketofen un año y lo voy tomando de manera intermitente, no hay problema. El problema es cuando se consume de continuo durante más de 10 días. Ahí comenzamos a tener el riesgo. El tramadol también, exacto. El tramadol ya, a ver, está categorizado, yo no recuerdo todo, pero el tramadol, A mí me dieron un inyectable de tramadol y casi me muero. acá ven que De, dice, el de los tramadol, vómitos. este no dice, o lo tiene en otra parte de la caja, que no lo veo. Acá, venta bajo receta, ¿tá? Si bien este es argentino, pero es lo mismo. Esto tendría que ser con venta bajo receta. Pero lo que pasa es que además el tramadol tiene genera adicción con mucha frecuencia y tiene también, sin duda, efectos adversos que, como ven ahí, acá, vamos a ver, entra dentro de esto, dentro de la venta bajo receta, tienen esos principios activos, ¿tá? O sea, la droga del medicamento,
que si no son utilizadas de manera oportuna, pueden llegar a generar un riesgo grave e irreversible, ¿tá? Si no se ingieren dentro de las condiciones que el médico indica, ¿tá? Por eso es que en ese caso pasan a ser venta bajo receta. ¿Tá? El Perifar con codeína o el Migraperifar también, bueno, no recuerdo las condiciones de cada uno. Pero a ver qué dice. Yo tomaba Migraperifar hace unos años porque sufro de migraña Sí. y me había hecho adictiva al Migraperifar y tomaba un blister en un día. Mm, Y me había hecho adictiva y me estaba también todo el estómago, todo, lo seguramente suspendía. debe de ser como la mayoría de los perifares, de venta con Libre. control médico recomendado, Claro. me supongo. Bueno, entonces, bueno, está. Los de venta bajo receta, eso. Las recetas pueden ser de médico, odontólogo o veterinario, ¿no? Porque son los profesionales que en nuestro país están habilitados para dispensar, o receta de una institución médica con nombre impreso, ¿tá? Ese es eso también. El perifar con codeína que tiene un derivado de la morfina, no, pero vieron que en realidad si tiene ergotamina, no cafeína y ergotamina, que en realidad no está como medicamento, no es un medicamento controlado como si lo es la morfina, pero ¿están seguros que está dentro de los venta bajo receta? A ver. Yo el Migraperifar lo compraba en el almacén y lo tomaba como en venta libre, no sé. Está. Después si alguno tiene la caja, se puede fijar, porque acá no está en el costado y me muestran solamente la parte superior, digamos. A ver si acá. Sí, no encuentro. Yo No, tengo acá no. la caja del Migraperifar. ¿Y qué dice? No, dice control médico recomendado. Perfecto, entonces no requiere la receta. Está, perfecto. En que dice control médico recomendado es lo mismo que hablamos hoy con el ketofen. ¿Tá? No requiere, aquí, no generan una enfermedad grave ni irreversible, por lo que no requieren la receta de manera obligatoria, ¿tá? Como si, por ejemplo, lo requiere el tramadol. Bueno, y luego tenemos los medicamentos controlados, que en este caso ya acá entramos tenemos una ley que solamente establece todas las condiciones de venta de medicamentos controlados. No pueden ser, y acá ya entramos en una infracción que lleva una sanción, y fíjense, todos, como vamos a ver en las próximas clases, todos los medicamentos controlados, el químico farmacéutico, el director técnico, es el encargado de completar lo que se llama el libro recetario, que ahora se hace también online. Por cada venta de medicamento lleva un timbre, tiene que registrar todo y todos los meses o cada 3 meses enviar toda esa documentación al ministerio. Cuando no se envía, y el ministerio además, luego tiene que enviar toda esa documentación no me sale el nombre ahora, luego se los voy a decir, que es la Agencia Reguladora de las Naciones Unidas de la Venta de Estupefacientes. Entonces,
De ahí de la farmacia va al ministerio, del ministerio va para otro organismo superior, el cual, ese organismo superior tiene la potestad de que si un país no declara el uso de estupefacientes, puede llegar a prohibirle la venta, prohibirle la exportación o la importación de estos productos controlados al resto del mundo. O sea, que entramos en un gravísimo problema. Por eso es que se hace tanto hincapié, y acuérdense el día de ustedes, el día de mañana que ustedes trabajen, les van a hacer hincapié en el registro de cada una de las cosas que venden y más aún cuando se trata de un medicamento controlado con todo lo que ustedes tienen que verificar, que lo vamos a ver en la próxima clase. En este caso, no pueden ser vendidos, ni entregados, ni suministrados sin la previa presentación de la receta oficial médica, odontológica o veterinaria original y emitida por el ministerio. Estos medicamentos de venta controlada van en una receta diferente a todos los otros medicamentos. ¿Tá? Son recetas que las elabora el ministerio y las entrega el ministerio al profesional, tienen como un sello que no se puede replicar y cada receta es de cada médico, tampoco se la puede prestar a ningún otro médico. Los ansiolíticos, exacto, por ejemplo, Alexis, esos son medicamentos controlados, como el diazepam, el lorazepam que les mostraba hoy, el bromazepam, todos los derivados de las benzodiazepinas. Bueno, y luego hay otro término, o sea, que eso era en cuanto a las categorías de medicamentos. El color de las recetas sí. Vamos a ver también en la clase que viene que tenemos, por ejemplo, para lo que son los psicofármacos, tenemos recetas de color celeste o verde, si son privados o son públicos, y tenemos en los estupefacientes recetas de color naranja o amarilla también, si son privados o si son públicos, exactamente. Sí, sí, sí. Todo eso lo vemos en la clase que viene cuando hablemos de medicamentos controlados. Vamos a ver cada receta, qué lleva, cómo se deben de completar. Todo eso lo vamos a ver. Bueno, y luego tenemos otro término al que conocemos como medicamentos esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, establece algunas recomendaciones sobre qué son estos medicamentos esenciales, ¿tá? Y en realidad le llama a los medicamentos que son necesarios para poder satisfacer las necesidades prioritarias de salud en la población, ¿tá? Entonces, recomienda que los que son conocidos como medicamentos esenciales, porque, o sea, nosotros tenemos en un país, por ejemplo, que hay muchísimas enfermedades cardiovasculares. Es la primera causa de muerte en nuestro país, las enfermedades cardiovasculares. Entonces, esto quiere decir que para nuestra población, los medicamentos cardiológicos son medicamentos esenciales, ¿tá? Entonces, en ese caso, las recomendaciones de la OMS con respecto a eso es que, primero, que cada país en base a las necesidades de su población, establecerá cuáles son los esenciales. Una vez que estén establecidos, es necesario que siempre estén disponibles en los sistemas de salud en todo momento, tanto público como privado, ¿tá? Que además tienen que estar en cantidades suficientes, en la presentación farmacéutica adecuada, con las garantías de calidad e información y a un precio que los pacientes y la comunidad puedan pagar. Entonces, a ver, esto es como todo, la OMS lo establece, así debería ser, estaría genial que cada persona cuando vaya y necesite un medicamento crónico para atender una patología, lo tenga, que además lo tenga en todo momento, no es
que si voy al final del mes, como ya levantaron todo, no tengo, o levantaron todo otros pacientes y yo me quedé sin cosas. O que yo necesite en comprimido y haya en jarabe, tampoco puede pasar. Que además, como no hay en la farmacia hospitalaria, lo necesite y lo tenga que ir a comprar en otra farmacia, eso no puede ser. Y a un precio altísimo, tampoco puede pasar. O sea, esto sería lo que así debería ser porque así lo establece la OMS. Denme un segundito. Bueno, disculpen. Entonces, esto sería lo ideal, que como sabemos, no es lo que ocurre con frecuencia. Entonces, la OMS promociona que en cada país, y que luego van a ver que esto también está dentro de las buenas prácticas de farmacia, sea así, y de esa manera involucra a varios entes y recomienda acciones para que esto ocurra. Es decir, involucra a, por ejemplo, la Autoridad Reguladora de Medicamentos como organismo competente para poder regular. La existencia de leyes, ¿tá? Como las tenemos. El que se seleccione en base a las patologías de la población cuál es la prioritaria y que se mantenga el control de toda la cadena de distribución. Todo eso lo tenemos en nuestra ley. Que se formulen estrategias para fijar precios y financiarlos, que se forme a los recursos humanos, que se forme además a los recursos humanos que están adentro, trabajando en los prestadores de salud, a los recursos, perdón, a los usuarios, que además se esté monitorizando y evaluando esta situación y que se cuente con un sistema de farmacovigilancia eficaz y eficiente. Todo esto lo contempla la ley, o sea que nuestro país cumple con todas las estrategias de promoción de lo que es la OMS. Lamentablemente no se da tal cual, ¿no? Pero lo contempla. ¿Y por qué es tan importante? El uso racional de medicamentos quiere decir que no tomemos medicamentos para cosas que no son necesarias. Por lo tanto, que las prescripciones, o sea, que haya una prescripción apropiada. Por eso es que se recomienda que cada vez que yo ingiera un fármaco, sea por indicación médica, ¿tá? A no ser que yo sea para tratar un síntoma, como les decía, me duele la cabeza, puedo tomar un paracetamol, puedo tomar un Perifar. No tengo por qué irme directamente al Migraperifar. Ahora, si yo ya tengo un diagnóstico de migraña, y por lo tanto tuve una indicación médica de Migraperifar, sé que la próxima vez que esto me ocurra, voy a ir a ingerir lo mismo. Eso es un uso racional, no como hay personas que toman todos los días un Perifar por las dudas, o como anteriormente, que ahora esta práctica ha quedado en desuso, por suerte, el uso famoso de la aspirina, que se tomaba todos los días, como si eso no tuviera efectos nocivos, ¿tá? Entonces, usar un medicamento de manera racional lleva a eso, que tenga una prescripción, que además, cuando yo lo quiera usar, tenga la disponibilidad,
cuando yo lo tenga que usar, tenga la disponibilidad de medicamentos, medicamentos que además sean seguros y que tengan calidad comprobada, o sea, que no los tenga que comprar en una feria porque son mucho más baratos, porque esos no tienen calidad comprobada. Imagínense que de acuerdo a lo que dice la ley, y de acuerdo al sentido común que todos tenemos, un medicamento lleva el control desde sus análisis clínicos hasta que el control de calidad al momento de dispensarlo. Obviamente, y siempre todo esto bajo supervisión de un químico farmacéutico como personal 100% capacitado en eso. Este tipo de medicamentos que compramos en lugares fuera de la farmacia llegó a un momento, o sea, no tuvo la supervisión de un químico farmacéutico en toda su elaboración y dispensación, por lo tanto, nunca nos asegura que su calidad sea comprobada. También lleva a que tengan que conservarse, almacenarse y dispensarse en condiciones adecuadas, cosa que también se interrumpe cuando no es en una farmacia. La administración correcta, es decir, no puedo tomar antibióticos cuando tengo una infección viral. Y el consumo en las dosis, intervalos y periodos indicados por el profesional prescriptor. O sea que ven que para decir que estamos usando los medicamentos de manera racional, tenemos un mundo de requisitos que lamentablemente pocas veces se cumplen. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si nosotros usamos de manera racional los medicamentos, nos aseguramos una buena calidad en el cuidado que necesitamos, en el tratamiento que necesitamos, ¿tá? Y además, nos aseguramos que los medicamentos solamente sean utilizados cuando los necesitamos. Por lo tanto, si nosotros tomamos el medicamento cuando lo necesitamos, la próxima vez va a ser tan efectivo como yo lo necesito. Ahora, si yo, por ejemplo, para cada gripe, para cada dolor de garganta me tomo un antibiótico, mi organismo, que luego lo vamos a ver, va a comenzar a generar resistencia, va a generar, va a producir métodos para protegerse de ese antibiótico, ¿tá? Porque lo toma como algo nocivo, como algo extraño y nocivo, y la próxima vez que yo lo necesite, no me va a ser efectivo, ¿tá? Porque mi cuerpo ya creó, como que lo incorporó, no lo toma como nada nuevo, o genera, o todo lo contrario, genera, se hace resistente, se hace contra ese antibiótico, entonces no me va a ser efectivo. Y además, el uso racional asegura que cada persona comprenda el motivo de su uso y cómo usarlo de manera correcta, ¿tá? O sea que el uso, todos nosotros, y más, exacto, y más ahora ustedes con la formación, ahí María Laura pone que pasa lo mismo con los antialérgicos y con todos los medicamentos, exactamente. Ustedes ahora que están formándose y que están profundizando en estos temas y que están conociendo de qué estamos hablando, tienen que ser pro uso racional, ¿tá? Tienen acceso a su familia, a conocidos, a compañeros, y siempre tenemos que promover el uso racional de medicamentos, no tomar porque creo que tengo que tomar. Si ustedes no son personal de salud capacitado para poder hacer un diagnóstico, entonces tampoco pueden indicar un tratamiento. Entonces, si nos vamos a lo que es, hablamos de enfermedad, todo tratamiento farmacológico inadecuado puede producirnos desde un sufrimiento innecesario, falta de resultados terapéuticos positivos, es decir, un tratamiento ineficaz, aumento de la resistencia microbiana, que es lo que les decía. La próxima vez que necesitemos un antibiótico para tratar la misma bacteria, se va a haber hecho resistente. Aumento de reacciones adversas. Enfermedades iatrogénicas. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy tomando, por ejemplo, un paracetamol todos los días porque quiero, y el paracetamol es hepatotóxico, o sea que me genera una iatrogenia, una enfermedad producto de un uso inadecuado del medicamento, que es, por ejemplo, una falla
en el hígado. También va a generar admisiones hospitalarias, es decir, internaciones, porque todo esto tiene efectos colaterales, efectos secundarios, toxicidad, y también puede llegar a enmascarar otras enfermedades, ¿tá? Porque si, por ejemplo, yo estoy teniendo fiebre hace 10 días, no consulté al médico y simplemente estoy tomando el antifebril o el antitérmico, eso me puede estar enmascarando que yo, por ejemplo, pueda tener desde un dengue o hasta tener una sepsis, una infección generalizada, que en realidad no hice fiebre porque estoy tomando el antitérmico de manera reglada. ¿Tá? Pero no es porque ya me haya curado que no tengo fiebre. Y también, sin duda, llegar como este, gravedad máxima a provocar la muerte, ¿está? O sea que es fundamental el uso racional y es algo que tenemos que trabajarlo y promocionarlo siempre, y más ahora que son y que van a ser futuros idóneos, personal formado. Y bueno, y si nos bajamos, hablamos de todo lo que es el cuerpo, la persona, pero si nos vamos ahora a los términos económicos, sin duda que el uso irracional, ¿no? O sea, el uso indiscriminado, el uso cuando no tengo que usar los medicamentos, lleva a un consumo de recursos, un consumo de medicamentos innecesarios, y que esto sin duda va a generar un aumento de los costos para las personas y para los servicios de salud. Aumento de costo para la persona, o sea, porque sin duda es que yo estoy enfermo, no tengo el medicamento, me está costando mi salud, o sea que es un costo altísimo. Y sin duda que también para el servicio de salud, porque el servicio de salud, al tener que comprar más por un mal uso, se queda sin los necesarios cuando realmente lo tengo que utilizar. Entonces, siempre tenemos, vuelvo a repetir esto, no hacer creer a las personas que siempre existe un medicamento para cada problema de salud. O sea, a veces es necesario hacer un diagnóstico correcto para poder realizar un tratamiento eficaz y curar la enfermedad. No es que tengo esto es igual a esto, tengo esto es igual a este medicamento. No, hay que ser evaluado por un médico y que este médico me indique cuál es el tratamiento más eficaz. A ver, sabemos que a veces, bueno, tenemos una gripe, ¿tá? Porque todos hemos tenido una gripe alguna vez y bueno, nos compramos un antigripal y si mejoramos, ya está, bárbaro. Pero ahora, si tenemos una gripe, tomamos un antigripal, continuamos con fiebre, decaimiento, empezamos con falta de aire, ojo, no voy a seguir tomando cada cosa cada medicamento para otra cosa. Tengo que ir a consultar, ¿tá? Y a eso es lo que tenemos que promocionar. Y también, sin dudas, que todo esto, el uso irracional, la falta de medicamentos, el alto costo, lleva a que toda la población disminuya la confianza en el sistema de salud. ¿Qué es lo que nos pasa hoy, lamentablemente? Hoy tenemos a toda la gente quejándose, o a la gran mayoría de la gente quejándose de los sistemas de salud, tanto públicos como privados, más aún en el público por la falta de medicamentos. El desprestigio profesional, hablando de que aquel doctor no sabe nada, me mandó el otro me mandó otra cosa, que no me mejoré, etcétera, etcétera. Y finalmente, una disminución de la calidad de todos los servicios asistenciales. O sea que espero que luego de esta clase puedan llegar ustedes a pensar un poco más en cómo el uso inadecuado o el uso irracional de los medicamentos conlleva un costo altísimo, tanto para la salud de la población como para todo nuestro sistema de salud, ¿tá? Y por lo tanto, esa es la importancia de que exista una reglamentación, un marco regulatorio que establezca cuáles deben de ser todas las condiciones de venta de los medicamentos, la fiscalización, una autoridad reguladora como ente máximo que tenga presente todo esto
y trabaje en pos con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, ¿tá? Y buscando eso, una regulación, un control estricto y por lo tanto un uso racional de todos los medicamentos. Y bueno, por aquí terminamos el día de hoy. No sé si les ha quedado alguna duda. No se me vayan que tengo que pasar la lista. Les va a quedar, gurises, un cuestionario, ¿tá? Un cuestionario para realizar y creo que una pequeña preguntita ahí para responder en el foro. Un cuestionario sobre la ley y una pequeña preguntita que en realidad es esto, de lo que hemos estado hablando, este medicamento de qué categoría es, este otro de cuál categoría es. Acá que tienen para hacerla, como saben, pueden hacerla hoy, pueden hacerlo mañana, igual va a quedar habilitado en un ratito. 8:30 queda habilitado. Esperen que vamos a pasar la lista. Bueno, muy bien, Danilo estaba, ¿no? A ver que no tengo abierto el Zoom. Sí, estaba, profe, se retiran. Ahí está. Ay, bueno, saben que esto que ustedes me ponen, gurises, me re alegro, que les haya resultado interesante, que sea entretenida, porque a veces son temas medios llenadores. María Laura también estaba, ¿no? Beatriz. También Sí, está. profesora. Buenazo. Eugenia. Sí, profe, presente. Bárbaro. Hay una compañera, Gabriela Florio y no, Gabriela no se ha conectado, no sé si alguno la conoce. Carol. Carol sí, está ahí. Sí, presente, profe. Bien, Magdalena también, que recién me habló. Walter es Alexis, ¿no? Alexis, ¿preferís que te diga Alexis? Voy a cambiar acá y te voy a poner Alexis, porque veo que estás como Alexis. Entonces a veces, claro, acá tenemos los primeros nombres o eso que uno no lo utiliza mucho. Bueno, después tenemos a María Rodríguez, Soledad Guerra está. Sí. Bien. Y después Carla Díaz. ¿Quién no me escuchó? A ver, gurisas, ¿qué pusieron? Laura preguntaba si se escuchaba, pero yo a ella no la escuché. Laura. A ver. María Laura. ¿Cuál es Laura? María Laura Rodríguez. María Laura Carrizo. Ah, no. María Laura Carrizo. Sí. No se escucha su micrófono. No, ¿no se escucha? El micrófono de ella no. Ah, está. Ella escribe. Está buenas. María Laura, ya está. Y después Carla Díaz es la que no está hoy, ¿no? Carla no. Y Mariana Silva, que ella tampoco se ha conectado. Yo no sé si alguno la conoce. Bueno, muy bien. Yo no sé ni qué día es hoy. Hoy es miércoles. Nos vemos el viernes. Que pasen muy bien. Bueno, gracias, profe. Nos vemos. Chaucito. Chao.